En 2014, en Cadereyta Jiménez, Nuevo León, ocurrió un derrame de petróleo desde un ducto a cargo de Pemex. Esto repercutió al río San Juan, pues los hidrocarburos contaminaron el agua, impactando los organismos que la beben y dañando el ecosistema y el suelo. A pesar de que el derrame ya no es visible en el presente, aún hay fugas continuas de la refinería que contribuyen a la acumulación y filtración de hidrocarburos en el río, suelo y subsuelo de la zona. La alteración del agua del río San Juan ha provocado efectos nocivos sobre el ambiente y la vida que lo rodea. Si no se trata la problemática eficientemente, los efectos pueden prolongarse, afectando la sociedad y economía que dependen del río. Para esto, un grupo de residentes y expertos interesados en la problemática comunicaron la situación a un organismo gubernamental para verdaderamente determinar el impacto de la problemática. ¿Qué son los hidrocarburos? Los hidrocarburos son compuestos constituidos por carbono e hidrógeno. Son la base del campo de la química orgánica, aunque los hidrocarburos de la química orgánica son diferentes a los de la química anorgánica. Las moléculas de los hidrocarburos y su estructura están basadas en los 4 electrones de valencia del carbono, y los cuales se unen a 4 moléculas diferentes, ya sean estos hidrógenos u otros carbonos. El límite para formar cadenas de enlaces es desconocido y se han sintetizado hidrocarburos con más de 110 átomos de carbono. Las asociaciones enlazadas de átomos de carbono forman cadenas lineales, en zigzag, ramificadas, en disposición de anillo y estructuras en 3 dimensiones. ¿Cómo son las estructuras moleculares de los hidrocarburos? Las estructuras moleculares de los hidrocarburos suelen ser tetraédricas, triangulares y lineares, dependiendo del tipo de enlace que aúna a los átomos de carbono que conformen a la molécula. Los alcanos están formados por enlaces simples entre moléculas de carbono. Los alquenos son aquellos con uno o más enlaces dobles y también puede contener cuantos enlaces simples sean necesarios. Los alquinos son aquellos que tienen uno o más enlaces triples y también pueden contener enlaces dobles y enlaces simples dentro de su estructura. Los aromáticos son estructuras planas que forman un hexágono. Tiene 3 enlaces simples y 3 enlaces dobles, haciendo que todos los átomos que la conforman tengan sus electrones completos y haciendo esta molécula una molécula indeformable. ¿Cómo son las propiedades de estas sustancias? Los hidrocarburos tienen enlaces covalentes porque su diferencia de electronegatividad es igual o menor a 0.4. El agua, por su parte, tiene enlaces covalentes polares porque su diferencia es de 1.4. El metano y el eteno son gases a temperatura ambiente, con puntos de ebullición de -161 y -103 grados centígrados. Sus masas molares son de 16 y 28 gramos por mol. Por su parte, el hexano, benceno y octano son líquidos a temperatura ambiente, con puntos de ebullición de 68, 80 y 126 grados centígrados. Tienen masas molares de 86, 78 y 114 gramos por mol. El agua es líquida a temperatura ambiente, hierve a 100 grados centígrados y su masa molar es de 18 gramos por mol. ¿Cómo es la polaridad de los hidrocarburos, su solubilidad, densidad y viscosidad? Como se explicó anteriormente, los hidrocarburos son moléculas que presentan propiedades similares. Estas propiedades son ocasionadas directamente por la forma de las moléculas de los hidrocarburos. La primera consecuencia de su estructura molecular es su polaridad. Debido a que las moléculas de hidrocarburos son estructuras totalmente simétricas, no presentan un momento dipolar, o sea que no son polares. El agua, por su parte, debido a su estructura molecular, es una molécula polar. Para que una sustancia se disuelva en otra, ambas deben presentar la misma polaridad, y debido a que los hidrocarburos son sustancias no polares y el agua sí, estos no pueden formar una disolución. También sabemos que a temperatura ambiente los hidrocarburos son sustancias con baja densidad y baja viscosidad, provocando que se eleven sobre el agua. Esto se debe principalmente a sus interacciones intermoleculares. ¿Cuáles son las interacciones moleculares entre las sustancias involucradas? Las interacciones moleculares de los hidrocarburos son débiles.
La principal razón para ello es el tipo de interacción molecular que forman. Ya que son moléculas no polares, la única fuerza que las mantiene unidas son las fuerzas de dispersión. Este es el tipo de interacción intermolecular más débil de todos. Para el caso del agua, sus interacciones moleculares son dipolares, puesto que es una molécula polar. Sus moléculas interactúan con mayor fuerza y por eso su punto de ebullición es tan elevado, a comparación del de los hidrocarburos. Además de formar un dipolo permanente, el agua también presenta fuerzas por puente de hidrógeno. Las fuerzas por puente de hidrógeno son fuerzas intermoleculares que se forman cuando un átomo de hidrógeno se enlaza a un átomo muy electronegativo, como el oxígeno o el nitrógeno. La molécula de agua presenta dos enlaces con hidrógeno y oxígeno, y por ende tiene una interacción molecular todavía más fuerte. ¿Qué métodos o técnicas se pueden utilizar para la separación de los hidrocarburos del agua? Existen varios métodos para la remoción de hidrocarburos, por ejemplo, agentes biodegradables, que permiten que ciertos microbios presentes en el agua puedan descomponer el petróleo a partir de sus procesos metabólicos. Remoción manual. Uso de herramientas y maquinaria pesada por un equipo de operadores cuando el derrame ocurre directamente sobre la costa. Si el petróleo se esparce en una zona de entrada del cuerpo de agua, es conveniente encenderlo en fuego para que el combustible se consuma mientras está flotando. La descomposición natural, la cual permite que el sol, viento, corrientes marinas y olas dispersen y evaporen la mayoría de los compuestos. A pesar de los métodos disponibles de limpieza de un derrame, todas traen un perjuicio en algún aspecto biológico, por lo que se deberían de mejorar las técnicas o innovar para descubrir otras más efectivas. El artículo 4 de nuestra Constitución establece que toda persona tiene derecho al acceso y saneamiento de agua para consumo personal. El derrame en Cadereyta demuestra una clara violación al acceso al agua, puesto que no fue hasta la movilización de un colectivo que el Estado intervino para analizar el impacto del derrame en el río por la concentración de hidrocarburos que son tóxicos para el consumo humano y pueden provocar daños a los órganos, mutaciones, intoxicaciones e incluso la muerte. Alejandro Córdoba López. No solo deberíamos ver por nosotros, sino también prever por las generaciones futuras y las condiciones en las que les pasaremos el planeta. Esta clase de accidentes seguirán pasando y es nuestra responsabilidad mitigar su impacto a largo plazo. Jorge Ríos Corral. Desde mi punto de vista, corporaciones como Pemex deben responsabilizarse completamente por derrames de petróleo, puesto que las sustancias que lo conforman no solo contaminan el agua y dañan al ecosistema, sino que también privan a la población de su derecho para tener agua potable, gozar de su salud y disfrutar de un medio ambiente sano y óptimo, en fin, tener una vida digna. Aun cuando los efectos no sean directamente visibles, se debe continuar tratando y protegiendo los recursos que el ecosistema ofrece. Yo opino que este problema deberá ser tratado lo más rápido posible, ya que el volumen de agua contaminada por el petróleo seguirá expandiéndose, al igual que los alrededores que serán dañados por este mismo. También están siendo violado el derecho de los mexicanos al agua sanitizada y ambientes sanos, ya que el petróleo puede llegar a causar varias enfermedades que no se darían de forma natural. José Antonio Chaires Monroy. Un derrame petrolero siempre tiene graves consecuencias sociales. Afecta a la economía, a la vida que depende del agua afectada, al ecosistema y un largo etcétera. Por ello debemos saber siempre cómo actuar ante estas situaciones. A pesar de que contemos con los conocimientos científicos, las herramientas y los conocimientos tecnológicos, remediar un desastre ocasionado por un derrame petrolero nunca será posible al 100%. En el proceso siempre habrá daños al ecosistema irremediables, daños a poblaciones enteras tanto de animales como de vida vegetal. Y esta es solo una de las desventajas del uso de petróleo hoy en día,
y un indicador de que debemos de pasar al uso de energías renovables o limpias.